Muy buenas tardes, distinguidos colegas, estudiantes y muy especialmente nuestra conferencista, la doctora María Elisa Holguín López. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, me honra darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en el arranque 44 de esta maestría en Derecho Corporativo. En esta ocasión hablaremos sobre el fideicomiso, una figura jurídica que ha transformado de manera significativa el panorama económico y social de nuestro país. Desde el año 2014, el uso del fideicomiso ha experimentado un crecimiento acumulado superior al 1.200%, considerándose como una herramienta clave para garantizar transparencia, confianza y seguridad en las inversiones. Hasta mayo del 2023 se habían registrado 1.258 contratos de fideicomiso en la República Dominicana, de los cuales 79% correspondían al sector inmobiliario. De ello se infiere que el fideicomiso no es solo un contrato, es un puente entre la confianza y el desarrollo, entre la seguridad patrimonial y la innovación financiera. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la guía de la doctora María Elisa Holguín López, destacada jurista y académica, licenciada en Derecho, magna cum laude de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con formación especializada en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional de la Universidad Panteón Assas y en Derecho del Comercio Internacional en la Universidad APEC. Su trayectoria incluye especializaciones en crímenes organizados, corrupción y terrorismo en la Universidad de Salamanca y en compliance en the George Washington University. Del mismo modo, posee una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública de la UNFU y la doctora Holguín ha ocupado cargos de alta responsabilidad institucional como directora general de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación del Grupo ECMO y co-coordinadora del Grupo de Financiamiento del Terrorismo de Gafilat. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, y además es autora de obras de referencia en materia de compliance, derecho de la competencia e innovación jurídica. Con su experiencia y visión, tendremos la oportunidad de profundizar en los alcances, retos, perspectivas del fideicomiso y reflexionar sobre cómo esta herramienta puede seguir contribuyendo al fortalecimiento institucional y al bienestar social. Que esta conferencia sea un espacio de aprendizaje, diálogo y proyección de nuevas ideas que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, la doctora María Elisa Holguín López. Ay, muchísimas gracias, mi querida profe Gina, por esa introducción tan hermosa. Yo confieso que el tema de todos los estudios es que yo vivo estudiando y me gusta estudiar, entonces no es que soy tan mayor, aunque probablemente más mayor que todos ustedes. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo en la tarde de hoy un tema que me apasiona. Me apasiona la docencia, me apasiona transmitir conocimiento y aportar un poquito de arena para que también tengan un balance entre lo teórico y lo práctico, conforme mi experiencia. Y ojalá que ustedes hoy se puedan llevar herramientas para fortalecer sus conocimientos, pero también para que esta conversación que tendremos hoy pues les impulse sobre todo a seguir estudiando, a seguir leyendo y a seguir profundizando en estos temas. Y quién sabe también si les animo a que investiguen sobre el tema más a profundidad, sobre todo con los retos y los desafíos que estaremos conversando en la tarde de hoy. Entonces, estaré primero haciendo una presentación. La presentación se la voy a compartir a la profe Gina una vez hayamos culminado. Debo decir también como un disclaimer inicial que la presentación es por fines puramente académicos y que no representa, digamos, al grupo del consejo al que pertenezco actualmente.
pero sí con fines académicos y las opiniones expresadas son enteramente mías, también por fines académicos. Y voy a compartir la presentación. Me dice profe Gina, si la ve, aquí está, a ver, en full, aquí. Perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Ay, espera, que creo que la saqué. A ver. Ah, no, aquí ya. Muy bien. Bien, entonces hoy estaremos conversando sobre los fideicomisos, pero de un enfoque un poquito diferente. Los fideicomisos como una clave para proteger y potenciar el patrimonio empresarial en el área digital. Entonces, aquí estaremos abordando dos temas que por lo general no se ven en una misma oración. Y de aquí vuelvo y agradezco a la profe Gina por lanzarme este maravilloso reto que me hizo investigar un poquito más y me hizo abordar un poquito más en la experiencia sobre el fideicomiso y ponerme un tanto creativa. Aquí estamos combinando los fideicomisos, que es algo que ya tenemos bastante experiencia en la República Dominicana, inclusive desde antes del 2011, si analizamos cómo funcionaban los fondos de pensiones, aunque no se le llamaba de esa manera, de patrimonio separado, cómo estos pueden funcionar como una clave para potenciar el patrimonio, pero hasta aquí es quizás lo estándar. La novedad viene cuando le agregamos el tema empresarial, cuando le agregamos el tema de fideicomisos ya con un enfoque más participativo desde la empresa, la sociedad, el mundo de los negocios. Aquí también cambiamos un poquito el concepto y la línea de pensamiento y sobre todo si le agregamos otra patica adicional a la mesa que es la era digital y cómo podemos a los fideicomisos mezclarlos con la era digital y qué tenemos que hacer desde el punto de vista formal. Yo sé que en esta clase, en esta presentación, hay personas que no son abogadas. Entonces, el lenguaje que estoy usando es un lenguaje también un poquito llano. Veo que también había alguien de negocios aquí. Utilizaré un lenguaje lo más llano posible, pese a que el fideicomiso es un negocio muy jurídico. Sin abogados no se puede constituir, por lo cual es una oportunidad de negocios, pero también es multisectorial. Sin personas expertas en finanzas, en valores, en quizás bancario, no podemos estructurar adecuadamente un fideicomiso. Entonces tenemos que tener la capacidad de sentarnos a la mesa con otras profesiones, otras carreras y desde el punto de vista multisectorial. Entonces, la ontología del fideicomiso. ¿Qué naturaleza tiene el fideicomiso? ¿Qué hay detrás del fideicomiso? Pues en un entorno que es cada vez más demandante, que es cada vez más complejo y sobre todo más globalizado, donde las fronteras ya se están desdibujando un poco en lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, pues el fideicomiso se ha convertido en una herramienta que es fundamental y trascendental para la protección, la gestión del patrimonio empresarial y sobre todo la protección de los riesgos emergentes y prevenir los riesgos sobre todo cuando constituimos un patrimonio separado y por la finalidad que le damos, que ya veremos que hay dos grandes objetivos, que es la manera en la que yo lo estructuro, aunque nuestra ley, que es la 189.11, los clasifica de una forma distinta. Y aquí exploraremos las claves del fideicomiso, pero no entraré en detalles específicamente de lo que dice la ley, porque ya para eso ustedes pueden consultar la ley directamente. Sí mencionaré algunos aspectos que tienen que tener en claro como ya un ámbito introductorio para que sepan de qué va el fideicomiso y para que sepan cómo pueden usarlo. Desde el enfoque del derecho corporativo, entonces aquí entra en juego otra de las leyes, que es de sociedades comerciales, y la empresa individual de responsabilidad limitada y otras más que se conectan por el objetivo del fideicomiso que se pueden conectar, tanto en el tema hereditario como en el tema bancario, financiero, mercado de valores, entre otras. Como verán, es un área que es hermosa, que es un área que es multidisciplinaria y que nos invita a ampliar nuestro conocimiento y ampliar nuestra sombrilla y nuestro marco de referencia para poder lograr con el conocimiento del fideicomiso, que además de todo es muy aplicable para transacciones que pueden ser complejas y tener un conocimiento bastante amplio de esta materia puede llevar a los que están en el sector privado a dar un adecuado servicio a sus clientes, pero también nos puede llevar a nosotros mismos a hacer un uso adecuado de esta figura que la tenemos en nuestra legislación ya desde el 2011 formalmente. Y como había comentado la profe al inicio, en la introducción, el fideicomiso no es solo un contrato.
el fideicomiso te genera un patrimonio autónomo. De hecho, es un contrato, es un acto, pero es un acto que es muy técnico, del cual se desprenden muchas capas y te genera, que digamos, su distinción por excelencia, un patrimonio autónomo. Es decir, te genera una nube en la cual incluyes una serie de activos que no son ni de la propiedad del que lo aportó, ni tampoco están en la propiedad del fideicomiso o la fiduciaria, ni tampoco están en la propiedad todavía del beneficiario. Y ya veremos un poquito más adelante la definición del fideicomiso a seguidas. Aquí el concepto clave que yo quiero que ustedes retengan es que el fideicomiso genera, al generar un patrimonio autónomo, genera una separación perfecta o quizás casi perfecta del riesgo de aquel que aporta el fideicomiso, el bien para el fideicomiso para un fin específico y de aquel que lo va a recibir, generando un beneficio. Y es que tengamos más certeza o más seguridad jurídica y también financiera de que esa transferencia de ese bien va a lograr su cometido, porque se van a respetar determinadas condiciones, es un tema que es regulado, pero también de que no me van a atacar el bien, ni me lo van a embargar, ni va a haber ninguna persecución porque está en un patrimonio separado, que es el fideicomiso. De hecho, cuando ustedes registran, no sé si algunos de ustedes tienen la experiencia, cuando ustedes registran, por ejemplo, en la Dirección General de Impuestos Internos, un patrimonio autónomo, el fideicomiso, se le asigna un número de RNC. Y la fiduciaria tiene que presentar declaraciones juradas de impuestos a nombre del fideicomiso en específico, para no mezclarlo ni con sus propios activos ni con otros fideicomisos en los cuales también intervenga o sea una parte. Aquí el concepto clave es este que le pongo aquí: transferencia de la propiedad para un fin lícito, obviamente tiene que ser en el marco de lo legal, determinado, donde el fiduciario, la fiduciaria, gestiona, no es propietaria, gestiona, pero ya quien aportó el bien, ese activo, ya lo sacó de su patrimonio y ya sus deudores no lo pueden perseguir. Entonces, su naturaleza es, en esencia, un fin y crear una estructura lícita, pero para un fin determinado, y ya veremos por un periodo o un margen de tiempo muy específico, pero que crea un patrimonio separado. Crea una nube independiente de los bienes o de las declaraciones juradas de los demás partes o partícipes del proceso. Y con esto, al final se produce un efecto secundario que es muy, digamos, recomendado y muy decodiciado para quienes hacen este tipo de negocios, y es que establece un blindaje, una protección, un escudo patrimonial frente a los acreedores y permite la optimización de la gestión de los activos. Luego de saber su naturaleza y de entender de qué va esto y qué es lo que yo hablo cuando estoy mencionando fideicomiso, qué estoy creando. Ya sabemos que estoy creando un patrimonio separado e independiente que pertenece al fideicomiso y que se le saca su propio RNC, su propia declaración de activos, y que si es, por ejemplo, un inmueble, se le emite un título a nombre del fideicomiso hasta por el periodo específico. Ya sabemos que esa es su naturaleza, que eso es lo que subyace en el fideicomiso. Ahora, la arquitectura, la estructura. Y la estructura la dividiremos en dos partes. La primera, tenemos que conocer el concepto y las características jurídicas. Y con jurídicas, no se me asusten los que no son abogados, es necesario que lo comprendan. Como ya les comenté al inicio, tenemos que transitar y tenemos que desdibujar algunas zonas para comprender de qué va el fideicomiso. Aunque igual, obviamente, el zapatero es su zapato, pero tenemos que desdibujar ciertos conceptos para que podamos comprender de qué va el negocio. Y parte muy importante del negocio es comprender la estructura jurídica, porque esto es un negocio que es muy, muy, muy jurídico. Y el fideicomiso está definido por nuestra ley. Básicamente, en el artículo 3 de la ley, lo que te dice es que el fideicomiso es una estructura en la cual una persona aporta bienes que pueden ser personales, pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, puede ser cualquier tipo de activos, lo transfiere para que una fiduciaria lo gestione por su cuenta y nombre y bajo sujeto a determinadas condiciones, en favor de otras personas, de unos terceros que llamaremos fideicomisarios o beneficiarios. Esto es lo que en esencia dice la ley y lo que en esencia
es quitándole el formalismo legal al fideicomiso. Entonces, el fideicomiso al final deviene en un contrato que te crea una estructura, un patrimonio separado. Es un negocio jurídico que queda documentado en un contrato porque nuestro sistema de derecho es un sistema muy formalista en este sentido y por tanto tiene que estar documentado en un acto auténtico o en un contrato dependiendo de la forma que queramos utilizar como asesores y expertos en la materia, pero es un negocio jurídico y su fin es ser un bien lícito para lograr un objetivo determinado y un objetivo específico que debe quedar plasmado en el documento. Si mi objetivo es la construcción de un régimen de condominio, de un condominio, pues eso debe quedar plasmado en el documento. Si mi objetivo es que se administre el patrimonio en beneficio de mis hijos y mis hijas o de mis sobrinos, pues eso tiene que quedar plasmado en el contrato y adecuadamente identificable. Y ya veremos que hay otros fines, porque estos son los fines normales que conocemos, los civiles. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se puede usar esta estructura para fines comerciales y para fines de protección del patrimonio de la empresa. Y no me quiero adelantar. Y como ya vimos, el patrimonio autónomo es la característica técnica por excelencia. Si de algo ustedes van a salir de aquí es entendiendo que el fideicomiso es un negocio que tiene que ver mucho con jurídico, que te genera mucha seguridad jurídica, que te permite manejar riesgos y que además se documenta mediante un patrimonio autónomo e independiente como característica esencial. Y eso es lo que forma la arquitectura del fideicomiso y su mayor ventaja. Entonces, sus características, en las características formales y principales, pues es que es multipartes. Hay mínimo tres partes en el proceso. Está quien aporta, que ya le dije que se llama el fideicomitente. Está la fiduciaria, que lo gestiona. La empresa fiduciaria en la República Dominicana solamente pueden ser fiduciarias personas jurídicas. Y aquí hago una distinción o una nota al margen. Vemos, por ejemplo, estamos muy expuestos a la literatura y a la cultura de Estados Unidos. Y ellos tienen esta figura que llamamos el trust. Aunque en español y en inglés hagamos la misma traducción, jurídicamente y el negocio en sentido estricto no es el mismo. El trust anglosajón no es el fideicomiso dominicano, que se inspiró más en otras latitudes, como en el fideicomiso que se da en México y en Colombia, que tienen más de 100 años de historia de fideicomisos. Nuestra legislación se inspiró más en estas legislaciones que en la estadounidense. Y por ejemplo, en el trust estadounidense, una persona física puede fungir como trustee. O sea, yo pudiera hacerlo si estoy en Estados Unidos y administrar los bienes y el patrimonio en favor de un tercero. En República Dominicana eso no se puede. Nuestra legislación establece de manera expresa que tienen que ser personas jurídicas. Lista quiénes son las personas jurídicas. Por ejemplo, te dice que pueden ser entidades financieras que tengan dentro de su organigrama un área fiduciaria, personas jurídicas que tengan como fin exclusivo y único el negocio fiduciario. Por eso ven que la mayoría de las fiduciarias tienen esta opción, que hay fiduciarias solamente para estos fines y que no son entidades financieras. También, por ejemplo, los fondos de pensiones respecto solo y exclusivamente a los fondos de pensiones. Ya les había mencionado que ya aquí de hecho existía fideicomiso antes de la ley 189-11 del 2011 y era por el tema de los fondos de pensiones, al menos así funcionan. Y cualquier otra entidad o persona jurídica que la Junta Monetaria, como el gran administrador y responsable del sistema financiero de nuestro país, tenga bien incluir. En resumen, ¿quiénes quedan excluidos de ser fiduciarios? Las personas físicas. La idea detrás de esto, ¿cuál es? Bueno, que la fiduciaria tenga solvencia moral y económica y que responda frente a liquidez, a insolvencia y tenga ciertos parámetros y por supuesto que tenga un supervisor natural que pueda regular, supervisar y monitorear y que esté adscrito a determinadas reglas dentro del sistema financiero y el sistema bancario de la República Dominicana. Y luego el fideicomisario o el beneficiario, el que recibe al final los beneficios del fideicomiso que se ha constituido. Por regla general, otra característica es que es oneroso. Se paga dinero por la gestión fiduciaria, lo cual es lógico. Eso es parte del negocio. Y además va muy de la mano con el tema del riesgo que asume la fiduciaria implementando
o administrando los bienes para beneficio de los demás. Y en República Dominicana, esto es una característica muy importante, la que sigue, que es la formalidad. Nuestro sistema de derecho es un sistema que en este sentido es formalista, contrario a otras experiencias y a otros países de otras latitudes. En República Dominicana, el documento debe ser un documento auténtico o un contrato. Debe quedar todo formalizado y redactado por escrito, sometido a las reglas generales de los contratos. Y por supuesto, como ya mencionó la profesora, tiene unos requisitos de formalidad para hacerlo oponible a los terceros, para que los terceros se den por conocido que existe este documento firmado y sea válido frente a los terceros, además de a las partes. Y es que tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio correspondiente en funciones de registro mercantil. Esto es sí o sí. Y dependiendo del tipo de fideicomiso que sea, si es, por ejemplo, un fideicomiso que pretenda emitir oferta pública, levantar activos del público para autofinanciarse, pues tiene que estar sometido a los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Esto es otra particularidad, que también es otro proceso de fideicomisos hermosísimo. Y la temporalidad, no, este contrato, este negocio jurídico no es perpetuo. Tiene que estar sujeto a plazos y condiciones. El máximo, el periodo de duración que debe tener máximo son 30 años. Obviamente tenemos unas excepciones, los fines culturales y los fines, digamos, educativos. Estos tienen otra coyuntura, tienen otra forma de percibirse, pero por esencia, una característica de estos fideicomisos, de estos negocios, es que están sujetos a el tiempo y a condiciones específicas. Y si esta condición no se da, los activos se devuelven como si no se hubiese pactado el fideicomiso. Y si se da la condición y se respeta los acuerdos arribados en el negocio, pues entonces se transfieren los activos hacia el destinatario final o quien se presupuso en el documento que iba a ser el beneficiario. La otra parte, además de las características que ya vimos para delimitar la naturaleza del fideicomiso, pues es que tenemos la tipología. Y aquí yo los defino como modalidades estratégicas. La ley 189.11 entra en un listado de tipos de fideicomisos, pero la verdad es que técnicamente no había una necesidad de incluir una tipología específica o especial, porque puede haber tantos fideicomisos como negocios lícitos existan creativamente. Es decir, la misma ley prevé que puede haber otro tipo de fideicomiso, aun cuando no se listen o no se incluyan en esa definición, en esa numeración que hace la ley. Entiendo que se incluyó esa definición porque como era un tema novedoso para nosotros como país, pudiéramos tener una idea de qué podemos hacer con los fideicomisos. Pero al final yo, por fines académicos, los distribuyo en dos grandes bloques. Los fideicomisos según el origen y los fideicomisos según la finalidad. Y yo quiero comenzar por la finalidad, porque es lo que más va atado quizás a lo que hacemos, a la práctica comercial, a la práctica corporativa, al mundo empresarial y de los negocios. Primero, el testamentario. Cuando hablamos de fideicomiso testamentario, normalmente pensamos en una persona física que quiere testar, que quiere disponer de sus activos mientras vida tenga, sujeta a determinadas condiciones. Esto, obviamente, para reemplazar un poquito, desde cierto punto de vista, el testamento. Que el testamento, como tal, no te permite a una persona a gestionar los dividendos y aplicar los dividendos y a tener movimientos y a reinvertir por nombre y cuenta del fideicomiso para generar más plusvalía y generar más valor. No, eso el testamento no te lo va a permitir. El fideicomiso, sin embargo, sí. Obviamente asociado a un costo que puede ser un poquito más elevado que el testamentario. También está la planificación, que puede ser la asesorial personal, pero también puede ser la empresarial. Es decir, se usa mucho o puede ser muy usada para las empresas que son familiares, de manera que tú puedas separar determinada cartera de activos específica y así organizando patrimonialmente los bienes patrimoniales o los activos que pueda producir una empresa, incluyendo su rentabilidad, porque se puede transferir al fideicomiso acciones, cuotas, rendimientos, dinero, bienes inmuebles, todo lo que sea un activo se puede transferir al fideicomiso. No hay ninguna restricción en cuanto a ello.
Entonces, esto permite a las empresas que son tanto familiares como no familiares, pero normalmente se ven las familiares, administrar de manera lógica y muy planificada en base a los rendimientos, los activos, de manera que cada segmento pueda manejar los frutos que devengan de esta planificación. Y esto evita, además, que por la muerte de una persona, de un responsable o de un accionista, el negocio no se diluya o no se estanque el proceso en lo que se conoce qué va a pasar o a dónde va el activo. Si el fundador muere, si el presidente muere, si uno de los miembros del consejo muere y de repente me queda el quórum incompleto o la gobernanza incompleta, permite seguir gestionando la vida empresarial si el fideicomiso así lo tiene establecido. También los fideicomisos de inversión, que estos son muy interesantes porque te permiten captar y levantar activos del público, de la sociedad en general si está abierto o de un grupo de personas si es un fideicomiso más cerrado. Y esto te permite ser un instrumento paralelo al financiamiento que puedes optar con la banca tradicional, lo cual es bastante, digamos, llamativo para los que son muy dedicados a las empresas de tecnología, a los que quizás no cuentan con tanta solvencia, tanta liquidez para los cánones que puede establecer una entidad financiera. Obviamente tiene que cumplir con determinados requerimientos y son regulados. Es decir, que no se admiten algunas prácticas como por ejemplo asociadas al fraude o asociadas a otras tipificaciones que ya tienen en nuestro Código Penal, gracias al Señor, que lo que hace es un efecto cascada. Este tipo de fideicomisos está regulado. Y cuando captas del público y levantas dinero del público paralelo al sector financiero, al sector bancario tradicional, pues tienes que registrar también, además de en el registro mercantil y la Cámara de Comercio correspondiente, en la Superintendencia del Mercado de Valores como el supervisor natural de este tipo de negocios. También está el fideicomiso en garantía. Hay fideicomisos que se constituyen para dar un bien o activos específicos como garantía del cumplimiento de algunas obligaciones. Y si esa obligación no se da, pues el activo se devuelve porque no se dio la condición, y si la condición se da, pues el activo se traspasa hacia la otra parte de la mesa, que pueden ser entre los mismos socios de una empresa o pueden ser terceros relacionados a la empresa, bajo, obviamente, sistemas de gobernanza muy específicos. Estas definiciones no son limitativas, son ejemplos que le puse aquí para que vieran usos variados y diversos que pueden tener desde la práctica comercial. Puede haber tantos negocios fiduciarios como usted creatividad pueda tener y como la necesidad tenga su cliente o a quien usted está asesorando, porque fíjense que también ahora están de moda los fideicomisos de alianza público-privada y tenemos una ley de las llamadas APP, que es otro tipo de fideicomiso que también se está suscitando y que tiene mucho que ver con el sector inmobiliario, que ha sido, digamos, el sector por excelencia al que se ha acogido la República Dominicana. Pero aquí pueden tener inclusive fideicomisos mezclados. Yo puedo tener un fideicomiso de planeación sucesoral empresarial mezclado con un fideicomiso de inversión, con un fideicomiso de garantía. No hay limitación. La limitación es la propia autoimposición conforme el negocio jurídico o el negocio que se quiera dar. Y la segunda gran tipología, además de esta práctica, que es la finalidad, lo que se persigue con el fideicomiso, está el origen. Y esta tiene mucho que ver con la doctrina, con los estudios o con la academia, tanto en la internacional como la dominicana. Pero aquí yo hago una distinción. En República Dominicana, estas no tienden a tener mucha acogida por la naturaleza de nuestro tipo de derecho, que es formalista, es el civil, obviamente, si estamos frente a un sucesoral, tiene muchas reglas que debemos respetar, como la legítima hereditaria, pero en la parte comercial, algunas cosas tienen que estar pactadas, a pesar de que existe una mayor libertad que en la parte civil. No menos cierto es que tenemos una tradición de formalidad y registros que no puede ser obviada. En el caso del fideicomiso por origen, lo que se le llaman en su traducción los fideicomisos expresos, nacen de una voluntad de una de las partes y puede ser un contrato verbal y ya eso vale por la regla, y el gestor fiduciario o el trustee actúa por mandato de. Esto en República Dominicana no se da así porque no existe tal cosa como un fideicomiso implícito o un fideicomiso presunto. Tiene que haber un fideicomiso expreso
y un fideicomiso específico y que cumpla con las formalidades de la ley para que sea válido, incluyendo los registros para darle el conocimiento a los terceros o la oponibilidad, lo que le llamamos los abogados, la oponibilidad frente a los terceros, que en este caso sería el que los terceros, que los que no son parte del contrato del negocio, tengan conocimiento de este acto y esto se presume por el mero hecho de hacer el registro en el registro mercantil para los no abogados. Y aquí vemos un poquito las ventajas y las desventajas. Un quizás resumen. Dentro de las ventajas, obviamente ya lo mencionamos por la naturaleza jurídica, la protección patrimonial, te crea un patrimonio autónomo, te permite aislar en una burbuja estos activos que has transferido, que pueden ser activos, bienes muebles, inmuebles, lo que quieras. Obviamente esto tiene como corolario, como contrapeso, que tiene costos operativos más elevados. No es lo mismo instrumentar un testamento puro y simple a tu testar a través de un fideicomiso. No, no es lo mismo y la operativa que implica para la fiduciaria es distinta. Tiene que presentar declaraciones juradas mensuales, semestrales, anuales y tiene una complejidad distinta, tanto por la operativa como por el mismo negocio, que es la siguiente desventaja. Pudiera ser como una desventaja, pero para ustedes, si son, por ejemplo, abogados o si son empresarios, para ustedes esto deviene en una bondad, depende de cómo lo vean, porque puede usarse para estructuras que son muy complejas para dar cierta tranquilidad por la gestión fiduciaria que se presume que tiene un conocimiento también experto y para momentáneamente sacar determinados activos de su balance, lo que también mejora un poquito determinadas posiciones o determinada liquidez dependiendo de la situación en la que se encuentre la empresa. Y una ventaja también asociada a esto que le acabo de comentar es la neutralidad fiscal. La República Dominicana también a través de las nuevas disposiciones, o ya no tan nuevas, tributarias, permite que se haga este balance, que sea un impacto positivo y obviamente no tenemos prohibida la doble tributación. Quiere decir que si ya te tributé por un lado, no te puedo cobrar esto mismo por el otro, siempre y cuando obviamente instrumentemos muy bien el negocio fiduciario y de aquí que otra de las personas profesionales que tienen que sentarse a la mesa también son aquellos que tienen esta visión del derecho tributario, contables, además de los abogados y obviamente los empresarios que tienen esta noción de qué yo quiero hacer con el negocio y qué activos debo mover para obtener mayor eficiencia y mayor rentabilidad. Una ventaja, la agilidad de la ejecución. Es muy fácil y la ley 189.11 te establece inclusive un procedimiento separado y exclusivo de ejecución, que no es el procedimiento tradicional, con plazos más cortos, más abreviados, menos etapas en el proceso. Entonces, la verdad es que es mucho más ágil y mucho más fácil. Y ya hoy en día, nuestros jueces tienen también mucho más experiencia en el análisis de este tipo de casos y le dan prevalencia y prioridad y saben reconocer cuando un caso está sometido al procedimiento bajo la 189.11 por tratarse de un fideicomiso. Que, ojo, debe ser de las cosas que también deben quedar expresamente establecidos en el negocio fiduciario. Y una desventaja que no necesariamente es una desventaja, pero conforme nuestra cultura dominicana y que somos un país, digamos, concentrado, pues, con muchos negocios y sectores concentrados y muy empresarial, o sea, empresas familiares, el tú constituir o crear un fideicomiso te tiene como consecuencia directa la pérdida del control directo sobre esos bienes porque lo tiene la fiduciaria. El fideicomitente sale. Obviamente, el fideicomitente da las instrucciones, establece las pautas, pero no tiene el dominio, no tiene el control de ese activo. Ahora sí debe recibir informes mínimos semestrales de la fiduciaria sobre el manejo de los activos, sobre la rentabilidad de los activos. Usted en el fideicomiso puede permitirle a la fiduciaria invertir en otros instrumentos con la rentabilidad obtenida, como también puede decir, tu mandato no llega hasta ahí. La rentabilidad y yo decido cómo mover y tú tienes que consultarme a mí para yo mover los activos y para ver qué inversión sale más rentable dependiendo de la situación o el momento en el cual estemos. Ahí depende mucho de cuál sea su propósito, pero al final una consecuencia inmediata del fideicomiso es que se pierde ese control, que no necesariamente es algo muy deseado, sobre todo para las empresas familiares.
La tercera parte, luego de ver la ontología, lo que es el fideicomiso, de ver su naturaleza, su arquitectura, de qué está conformado y su tipología, que definimos en las prácticas comerciales y también definimos en las prácticas que son del origen del negocio, pues nos vamos un poquito al ecosistema de la República Dominicana. Y en la República Dominicana, el marco general es la ley 189-11. Se la dejo aquí esta parte apuntada para los que son nuevos en la materia puedan consultarla. Obviamente su reglamento de aplicación. Esta ley muy particularmente comenzó con un objetivo muy claro, era el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso ya al final. Y si se lee en el inicio los considerando, que nos dicen más o menos ya de qué va la ley, qué se consideró para aprobar la ley, el mayor porcentaje de los considerandos está relacionado con reducir el déficit habitacional de la República Dominicana. Y se ató entonces la segunda parte al tema de fideicomiso. Mi opinión personal es que realmente en la República Dominicana comenzamos a implementar el fideicomiso por el tipo de fideicomiso más difícil que hay por todas las etapas que involucra y es el inmobiliario. Pero era porque tenía una connotación social, tenía la intención de también establecer las viviendas de bajo costo que han tenido mucho éxito en nuestro país y constituirlas a través del fideicomiso. ¿Por qué? Porque solo pueden existir viviendas de bajo costo con las exenciones fiscales que establecía el sistema dominicano y la ley particular si tú creabas esa estructura de vivienda de bajo costo bajo la figura del fideicomiso. Tú podías hacer vivienda de bajo costo, pero si tú querías las exenciones fiscales, tú tenías que hacerlo necesariamente bajo la figura del fideicomiso. Entonces aquí va atada la primera mano del mercado hipotecario con la primera mano del fideicomiso. Y luego fueron también agregando otra serie de instrumentos dentro de la ley, como el agente de garantías, que no es objeto de esta disertación, pero es distinto al fideicomiso, porque el fideicomiso logra una transferencia de la propiedad. Si yo en el fideicomiso estoy transfiriendo mis acciones en la empresa María Elisa S.A. para que me gestione las acciones, o me gestione los dividendos, por ejemplo, o yo también conjuntamente con otra persona la transferimos por un derecho a voto, que ya veremos más adelante este uso, yo transfiero la propiedad de la cosa, aunque temporal, 30 años, 20 años, lo que sea, yo estoy transfiriendo la propiedad de la cosa. Sale de mi patrimonio y entra en el patrimonio autónomo separado, en esa nube que hay ahí arribita, que genera sus propias obligaciones fiscales, patrimoniales y económicas. Ahora, el agente de garantía lo que hace es que registra las garantías en beneficio de un tercero, las administra, pero la cosa sigue siendo de mi propiedad. Yo no transfiero la propiedad de la cosa. Por tanto, es distinto el fideicomiso con el agente de garantía que incluye la misma ley 189-11. Entonces, al final, tenemos que tener un patrimonio autónomo que es inembargable. Ese patrimonio fideicomitido, ese patrimonio independiente, autónomo, esa burbuja que está en la nube, no puede ser embargado por los acreedores de ninguna de las partes de la operación ni del negocio fiduciario. No puede ser. Obviamente, tenemos una excepción y ya la veremos más adelante. ¿Cuál es esa excepción? El rol fiduciario, aquí vemos cómo la ley 189-11, como la mayoría de las cosas, por eso es bueno contar con buenos asesores, tiene una multiplicidad de temas que ven. Además de la 189-11, para armar un fideicomiso, tenemos que tener en cuenta la 155-17, que es la ley de lavado de activos, porque la fiduciaria es un sujeto obligado y tiene el deber de hacer debida diligencia. Pero también tiene el deber de la transparencia profesional, la transparencia ética y el buen uso y manejo de los recursos, doble por las dos legislaciones. Entonces, ¿que le van a pedir muchos documentos probablemente para hacer el fideicomiso? Sí. ¿Por qué? Porque esta ley 155 se inspira en estándares internacionales que tienen que ver con el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, y que el brazo, digamos, latinoamericano hacia que nos llega a nosotros es el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que establece que los fideicomisos nunca van a poder ser o no deberían ser eh, creados ni fundados para defraudar ni para ocultar el beneficiario final. El beneficiario final debe estar claramente identificado o identificable. Aquí hay una excepción.
Y es, por ejemplo, en la oferta pública. Si usted hace fideicomisos de inversión o de oferta pública y usted está levantando activos de una gran cantidad de personas, esa es una excepción a esta debida diligencia personalizada de cada uno de los beneficiarios, no solamente porque te lo dice la ley de mercado de valores, sino porque es que también es un tema práctico, sería materialmente imposible. Imagínense que una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado ya que esto funciona grandemente y ampliamente, le tengan que hacer debida diligencia individualizada a cada una de las personas que estén cotizando. Materialmente imposible. Y por día. Entonces, esta es una excepción a esta regla. Y la fiscalidad es muy importante. Tiene que mantener la fiscalidad, tiene que mantener el debido resguardo del activo, de las funciones que se le han entregado a través de la fiduciaria y una neutralidad fiscal, porque esto es lo que te da incentivo para que el negocio sea viable y sea potable. Y esto ya lo vimos con el tema de las viviendas de bajo costo y luego lo fuimos viendo con otro tipo de fideicomisos adicionales que se fueron creando y formulando. Y aquí vemos a una parte muy importante de la conversación de hoy, que es una sinergia estratégica. Tenemos los fideicomisos y ya veremos también aquí en esta parte cómo también se sujetan los fideicomisos, además de la ley 189.11, además de la ley de empresas de sociedades comerciales, que no la mencioné ahorita, y ya veremos por qué ahora sí. También la ley de lavado de activos, la ley de mercado de valores, dependiendo de la finalidad del fideicomiso, como también la ley de derecho de la competencia. Y ya veremos un poquito cómo se entrelaza una cosa con la otra. El fideicomiso no sustituye a la sociedad. Si usted quiere crear un vehículo corporativo sujeto a las reglas de gobernanza específicas de una sociedad comercial, esto no lo reemplaza. Usted, por ejemplo, para usted crear una sociedad anónima, no puede irse por el lado y decir, no, yo voy a desvirtuar algunos de los principios y me voy a... No, no. Son dos cosas diferentes. El fideicomiso no te genera esta sociedad, lo que le llaman el afecto societatis, no te la genera. Sociedad es una cosa, una empresa es una cosa, una asociación sin fines de lucro es una cosa y el fideicomiso es otra cosa. Ya vimos que el fideicomiso es un negocio. Es una estructura que se usa para lograr un fin específico, que se documenta bajo un contrato. No es una sociedad. Y a partir de ahí, algunas reglas cambian. No se puede reemplazar una cosa por la otra. Ahora bien, la empresa, la sociedad comercial, para el logro de sus objetivos y para optimizar sus objetivos y optimizar incluso la gobernanza, sí puede crear fideicomisos. Y aquí hay uno que le puedo hacer, digamos, de ejemplo, que tiene que ver mucho con el aspecto cultural. Una entidad de educación superior, una institución de educación superior, tiene obviamente en nuestro país tienen que ser obligatoriamente asociaciones sin fines de lucro. Puede tener esa estructura bajo el mandato de la ley, pero puede crear fideicomisos. Puede crear fideicomisos para que administren, por ejemplo, las becas o ciertos descuentos o ciertos aspectos culturales o de promoción el objetivo de la Asociación Sin Fines de Lucro, que es la institución de educación superior. Puede hacerlo perfectamente. Y esto no reemplaza la estructura jurídica de la Asociación Sin Fines de Lucro. No te la reemplaza, pero tiene que cumplir con determinadas normas y determinados requerimientos. Ahora, ¿qué te ayuda el fideicomiso como una estructura dentro del negocio empresarial? La separación de los riesgos. Tú segmentas riesgos. Tú dices, si estos activos, líquidos, bienes muebles, inmuebles, el que sea, para los que no son abogados, normalmente los bienes lo clasificamos en los inmuebles y los bienes muebles. Dentro de los bienes muebles están las acciones, están las cuotas. Los fideicomisos emiten cuotas, no emiten acciones, porque no son compañías, no son empresas. Y están todo esto, y está el dinero es un bien mueble. Entonces, están sujetos a reglas distintas que los bienes inmuebles, por su registro y por la forma de otorgarse, de traspasarse, de transferirse. Y ya veremos un ejemplo más adelante. Entonces, estos fideicomisos te permiten separar activos para el logro de negocios específicos dentro del objeto social de la empresa. O te permite resguardar, por ejemplo, el bien inmueble donde está ubicado el negocio y que esto no puede ser objeto
de embargos o de prácticas quizás abusivas, siempre y cuando no se haga para defraudar, que es la excepción que le iba a mencionar más adelante. Entonces, te permite gestionar los activos que van produciendo por el mismo objeto social de la empresa y no reemplaza a la empresa, está dentro de esa sombrilla de la empresa. Entonces, también puede ser un vehículo con un propósito especial. Por ejemplo, se usa mucho en la estructuración de los proyectos. Se usa mucho el fideicomiso para, por ejemplo, administrar los pagos, ser un fideicomiso de administración y pago, gestionar los flujos de caja, desinteresar a terceros, cuando se vayan cumpliendo los hitos específicos o las condiciones específicas que se den en el documento. Puede ser usado también como un vehículo con un propósito especial, que es lo que se llama el SPV. Y también puede ser una alianza estratégica. Por ejemplo, cuando dos empresas, y esto es un ejemplo que les pongo aquí, pero puede haber otros casos u otros escenarios. Cuando dos empresas tienen algún fin, algún objetivo específico en el tiempo que quieran lograr, que quieran obtener, pueden transferir determinados activos para la incorporación de un objetivo específico que une a dos empresas, que bien pueden ser empresas del mismo grupo económico como pueden ser de distintos grupos económicos y pueden armar un fideicomiso para esos fines. Y la fiduciaria, pues gestionarlo por su cuenta y nombre y tener eso bajo un patrimonio separado hasta tanto se den las condiciones o se concluya ese negocio, o que puede ser un negocio o puede ser también un aspecto de connotación social y cultural, pueden ser diversas. Siempre y cuando, y aquí hago lo subrayo, para esta interseccionalidad no se afecten las leyes del derecho de la competencia. Por ejemplo, en otros países, en existe lo que se llama control de concentraciones. Es decir, que cuando usted va a fusionar dos empresas o cuando una persona va a comprar activos de una empresa a la otra, o se fusionan o se mezclan por el método que sea, o se compra la mayoría de los activos o la mayoría de las acciones de una empresa, tienen que pasar por un procedimiento de no objeción previa de la autoridad de competencia para que la autoridad de competencia le diga, usted puede proceder con esa reorganización patrimonial, con esa fusión o esa reorganización o esa compra de activos porque no afecta el mercado, es decir, no afecta la competencia libre y eficaz en el mercado y por tanto no perjudica a los consumidores. Eso sería el mundo ideal, eso pasa en otros países. En República Dominicana, nuestra ley es la 4208, no tiene esta facultad. La autoridad de competencia sería la autoridad encargada de hacer esta revisión si tuviéramos la facultad legal en República Dominicana. No tenemos esa facultad legal. Sin embargo, son de las cosas que ya se han incorporado en el proyecto de ley que está en curso, en revisión todavía, en consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y responde también a una de las recomendaciones de la OCDE, la Corporación para el Desarrollo Económico, que analizó, evaluó y nos examinó como país en las políticas y en el derecho de la competencia en el 2023. Y uno de los temas que nos puso o aspectos de mejora es que tenemos que tener un control de concentraciones bajo nuestras propias reglas, pero tenerlo, porque al final lo que analiza el derecho de la competencia es que entre dos empresas las personas compitan. Es decir, que yo no me una para dejar de competir y que por tanto yo pueda subir el precio como yo quiera y afectar a los consumidores. Lo que busca el derecho de la competencia es asegurarse de que la competencia exista, que la competencia sea real, que los mercados sean competitivos y que exista una real y efectiva competencia, que gane el mejor. Eso es lo que busca el derecho de la competencia entre empresas. Y entonces este tema de los joint ventures o las alianzas estratégicas tendría que tener en consideración esta parte del derecho de la competencia porque los fideicomisos también estarían sujetos a esta revisión de la competencia. Otras que podemos utilizar, además de esta anterior que le mencionaba, de las fideicomisos en la estructura empresarial, tenemos una para protección de los accionistas. Y pues de nuevo, les digo, le hago el disclaimer que estas clasificaciones, tanto de el fideicomiso por el objeto como por la función de práctica comercial y ahora esta modalidad estratégicas o de sinergias estratégicas para la protección del accionista, como también dentro de la estructura empresarial, son ejemplos que yo
doy porque es como me gusta en la docencia a mí clasificar la estructura y clasificar el negocio, para que vean más la parte funcional del negocio y de la gobernanza y no limitarnos a lo que dice la ley. Esta clasificación no la verán en la ley, sobre todo esta última, de manera particular. Nos permite el fideicomiso la protección a los accionistas. ¿Cómo? Bueno, ya les mencioné que el fideicomiso puede ser usado para la gestión del riesgo, para el manejo del riesgo, para proporcionar mayor rentabilidad, para lograr el objetivo común, para establecer alianzas estratégicas, tomando las reservas adecuadas, pero también para mitigar conflictos y proteger derechos tanto de accionistas mayoritarios como minoritarios. Demos unos segunditos a la profesora, que tuvo un problemita técnico en su hogar y ya se está reconectando. Mientras tanto, creo que podemos ir reflexionando un poco sobre la importancia de esta figura y pensar en algunas preguntas interesantes para la doctora María Elisa al final de la disertación, ya que de lo que ella va planteando, a mí se me ocurre preguntarle si el fideicomiso es una institución embargable o no, y cuáles serían los diferentes criterios jurisprudenciales en la República Dominicana. También tocar el tema, ¿por qué no?, de las criptomonedas, si se consideran bienes muebles incorporables a la luz de la ley 189 de 2011, y cómo se resolvería esto desde la técnica notarial dominicana, sobre todo el tema del prestigio. Entonces, quiero que aprovechen minutitos para ir pensando en algunas preguntas para María Elisa al final de su disertación, que me parece interesantísima. Señores, volví, Pues, disculpen, se fue la luz, esto es en vivo. Déjenme yo volver a conectarme. No sé por dónde yo me quedé, Gina. A ver, estabas hablando de la protección que brinda el fideicomiso a los beneficiarios. yo me quedé emocionada yo hablando, señores, y me quedé normal. Déjenme yo, espérense. Aquí. Decía que esa división no la encontrábamos en libros, sino Ya, que era... perfecto. Perfecto, pues entonces ya sé dónde me quedé. Bien, entonces lo que le estaba explicando es que me quedé aquí, que esta visión particular no está incorporada en los libros de texto ni tampoco no es parte de lo que dice nuestra ley. Y me quedé muy emocionada haciéndole el comentario del primero, que era un ejemplo que yo les había puesto, pero es algo que puede ser perfectamente posible. Por ejemplo, accionistas, un grupo de accionistas, minoritarios o mayoritarios, sobre todo se puede dar más en los minoritarios, pueden transferir sus acciones o su derecho a voto específico frente a una fiduciaria
y esta fiduciaria votar por cuenta y por nombre de los accionistas en una asamblea en específica o en una situación específica. Esto se puede dar, obviamente, siempre y cuando se respeten las reglas de gobernanza establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales, la 479, porque te establece unas ciertas reglas dependiendo del tipo de compañía que sea, si es una SA, una SRL, una SAS, etcétera. Pero siempre y cuando usted respete esos mínimos requeridos, usted puede hacer, por ejemplo, este tipo de negocios donde se crea un fideicomiso para estos fines específicos. Y esto garantiza una estabilidad en el mando y el cumplimiento de pactos de accionistas, sin usted tener que depender necesariamente de la voluntad de algún socio o de algún accionista en una asamblea en específico. Esto puede ser un ejemplo bastante, digamos, novedoso con relación a la protección del fideicomiso en los accionistas. La otra sería el escrow fiduciario en las fusiones y adquisiciones, que fue el ejemplo que les mencioné anteriormente, para proteger, por ejemplo, a un comprador que está en el proceso de la fusión y adquisición de una empresa. Entonces, o las mergers and acquisitions, como se le llama en inglés, puede poner el precio de venta en un específico, un monto específico y aportar esto al fideicomiso hasta tanto se verifiquen y se den las condiciones de la fusión y la adquisición, o se disminuyan las contingencias o los pasivos que tenga la empresa antes de ser adquirida por el comprador. También esto puede ser un escenario perfectamente posible siempre y cuando se respete el control de concentraciones que hemos mencionado, sobre todo en otros países. En República Dominicana, pues una vez se apruebe o sea aprobado por el Congreso de la República. Y también permite lo que se llama la sindicación de acciones, que permite lo que le mencioné a pequeños accionistas que se agrupen sus derechos. Ya ustedes ven la cantidad de cosas que se pueden aportar a un fideicomiso. No solamente pueden ser cosas tangibles, pueden ser derechos. Usted, el derecho a votar en una situación particular o en un negocio específico, puede transferirlo para que la fiduciaria pueda ejercer ese voto, y cuando todos estos pequeños se suman, entonces puede aumentar su poder de negociación y su poder de gestión y administración. Esto también es perfectamente posible. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Sí, Otro, Sara, por favor. otro de los fideicomisos que tenemos disponible es además la planificación o la sucesión empresarial. Y aquí nos vamos de la persona física. Este quizá el que tenga más uso en la República Dominicana, de nuevo, porque somos mayormente caracterizados por empresas familiares o de grupos económicos que bien pueden ser familias o bien no pueden serla, pero grupos económicos. Y este puede tener mucho uso y ha tenido mucho uso. Y originalmente, cuando aquí no había la ley de fideicomisos, pues se iban a otros mares a constituir fideicomisos donde ya sí existía una gran tradición, que en este caso podía ser México, Colombia, Panamá, entre otros. Esto permite evitar que usted, por ejemplo, en una empresa que es familiar, esté obligada a mantenerse en una indivisión con esa persona, con esa otra compañía, etcétera. A través de un fideicomiso usted puede gestionar eso porque usted permite que esas acciones de esa empresa familiar, por ejemplo, no queden tan diluidas, no queden tan fragmentadas y que todas se acumulen a través de la gestión de la fiduciaria en nombre y representación de los herederos y que no quede en manos de una sola persona. Y ustedes saben que a veces los conflictos más graves precisamente suceden en este tipo de escenarios. Y esto también permite que no se paralice el negocio, que la toma de decisión no se paralice, que los conflictos puedan tener una solución más rápida, más ágil y más objetiva, porque hay una fiduciaria que también puede comprometer su responsabilidad en el camino. Entonces, esto también funciona como la sucesión empresarial. Y el protocolo también te tiene una fuerza de ley. Tiene que tener un protocolo, el acto tiene que estar instrumentado adecuadamente y aquí hago una salvedad, este tipo de opciones no pueden ir en contra ni pueden ir violentando la reserva hereditaria en caso de que sean personas físicas. Ya a nivel empresarial también se tienen que tomar estas consideraciones, pero igual a nivel empresarial, como es la empresa, es la persona jurídica, usted tiene un poquito más de libertad de accionar a través de un fideicomiso.
Y la protección que te da la continuidad del negocio, que usted en lugar de paralizar una empresa y poderla llevar quizás hasta la quiebra o la disolución por conflictos familiares, usted tiene una fiduciaria que está manejando y está gestionando los activos y está quizás rentabilizando los activos y cumpliendo con las obligaciones fiscales para que no se acumulen, entre otros aspectos, mientras usted va resolviendo quizás los otros temas que tienen que ver con el aspecto hereditario y el aspecto del cumplimiento. Estas son cosas que también podemos hacer a través del fideicomiso. Y lo que nos queremos también llevar de aquí es que nos permite una planificación patrimonial, bien sea de persona física, bien sea de persona jurídica o de empresa. En todo lo largo y ancho nos permite la planificación patrimonial, la planificación asociada al cumplimiento de objetivos y de negocios empresariales. Y nos da seguridad en que se puede llegar a la conclusión de los objetivos y al logro de los objetivos en el periodo que lo hemos planificado porque hay un tercero que está supervisando este proceso y este negocio. Y en este caso de los fideicomisos, ya dentro del ámbito de la planificación patrimonial, nos permite, por ejemplo, proteger los activos. Ya se los había mencionado. Es un escudo, es un blindaje jurídico que me permite porque los bienes son inembargables. La única razón o el único límite a la inembargabilidad es si usted constituye el fideicomiso para fraude, para defraudar a sus acreedores, para que sus acreedores no puedan perseguir los activos y no puedan con ellos saldar la creencia que usted había contraído con anticipación. Obviamente, hay algunos criterios que se tienen que tomar en consideración para determinar que si es fraude o no es fraude, lo que los abogados le llamamos el fraude pauliano, que es la transferencia para eludir nuestros compromisos y, y nuestras acreencias ya preexistentes. Pero obviamente no es que usted tenga una deuda y usted no pueda constituir el fideicomiso, todo lo contrario. Ahora, si usted lo hace para precisamente evitar que ese activo se lo embarguen, ahí sí tiene la limitación, porque ahí usted está usando el fideicomiso para fines ilícitos, para ocultar activos, y eso es lo que no se permite, es la franja de la legalidad, y obviamente hay un adagio legal que nos enseñan cuando estamos estudiando derecho, y es que el fraude todo lo corrompe. Todo negocio, toda situación, toda actuación que esté amparada en el fraude, pues se declara como que es inexistente y el activo sí puede ser embargado. Esta es la limitación que tiene la protección a los activos. Y con la protección a los activos, la ventaja, como les mencioné, además de ser de este blindaje que me permite y me da seguridad en que el negocio se va a dar y que el bien se va a dar para lo que yo quiero o me va a producir la rentabilidad específica o me va a liberar mi declaración jurada patrimonial por este periodo y porque el impuesto lo va a pagar la fiduciaria con las excepciones correspondientes que apliquen, también me permite aislar los riesgos, que es algo bastante importante. Y sobre todo en los grupos económicos, esto es bastante importante. El otro que podemos mencionar, que ya les había mencionado, es el tema del testamento. Esta puede ser el sustituto del testamento si usted tiene activos, sobre todo de manera muy particular, que rindan, lo que yo digo que rindan frutos, que tengan alguna rentabilidad, que tengan alguna producción o que puedan ser, tengan la vocación de ser reinvertidos sucesivamente. Puede ser un sustituto perfecto para el testamento. Igual para la gestión post-mortem, cuando fallece la persona dueña de los activos, el fideicomitente puede gestionar, la fiduciaria, perdón, puede gestionar este fideicomiso. Hay alguien que está rayando la pizarra. Puede gestionar el fideicomiso en lo que se llega a la resolución de la situación y del caso. Entonces, aquí también tenemos otra gestión. Y por supuesto, el manejo de los riesgos. Riesgo de incapacidad. Por ejemplo, prever quién administra, cómo se administran los bienes luego de que fallece la persona. ¿Qué se va a hacer con los bienes? No mantenerlos inoperantes, darle una continuidad operativa en el caso de que tenga un objeto social. Por ejemplo, si hay una finca, que la finca se siga manteniendo, que los animales sigan, obviamente que no se les maltrate, que sigan con las funciones. Hasta eso se puede llegar en la gestión de la fiduciaria porque te permite la continuidad del negocio y que se sigan obteniendo los frutos y obtener rentabilidad en el caso de cartera de inversiones.
y mitigación hasta cierto punto, obviamente, de los conflictos familiares, porque establece las reglas claras, un tercero imparcial que está manejando, administrando bajo unas reglas y un mandato específico y que debe ejecutarlas bajo esas reglas y ese compromiso que ha asumido y que si no lo hace puede comprometer su responsabilidad, incluso patrimonial. Y aquí vamos a la otra parte o a la otra pata de la mesa, que son los fideicomisos en la era digital, lo que le llamé para la presentación la fiducia 4.0. Y aquí, como ya les mencioné, los fideicomisos pueden tener tantos activos como activos existan o como vayan a existir en el futuro, porque se puede incluir en los fideicomisos activos que estén presentes al momento de construir el fideicomiso como futuros, que es una novedad frente a otro tipo de negocios que no te permite incluir bienes que no existan en este momento. El fideicomiso te permite incluir e incorporar bienes que no estén al momento de constituirse el fideicomiso. Y también te permite, pues, incluir otro tipo de activos, como por ejemplo las criptomonedas o los activos digitales en sentido general. ¿Por qué? Porque los activos digitales, las criptomonedas, son bienes muebles. Aquí la complejidad va a ser, y aquí como mencioné en la diapositiva, el fideicomiso te permite tener por objeto todo tipo de fideicomiso, siempre y cuando sea lícito, toda clase de bienes o derechos. Y aquí cabe perfectamente los activos digitales o los activos virtuales. Entonces, aquí la limitante va a ser en cómo se produce la transferencia. Normalmente la transferencia con los bienes muebles se da con la entrega de la cosa. Yo soy propietaria, por ejemplo, digamos, de el lapicero, porque lo tengo en mis manos. Automáticamente yo se lo transfiero a Gina, se lo doy a Gina y Gina lo tiene en sus manos, el lapicero es de Gina. Hay una excepción a los bienes muebles, que son los vehículos de motor, que la propiedad es de quien diga el certificado de propiedad o la matrícula, como le llamamos. Pero por lo general los bienes muebles, el titular, el dueño, es quien posea la cosa, quien tenga la cosa en su propiedad, en su poder. Lo mismo, entonces, en el tema de los criptoactivos, esto tiene ciertas variaciones, porque, bueno, no tenemos en nuestro poder las criptomonedas o los activos digitales en sentido general, Bitcoin, Ether, las que sean, sino que, y además, el ingrediente adicional, que no conocen fronteras, se replican por el mundo. ¿Qué solución se le puede buscar? El que tenga el token, por ejemplo. Y como bien mueble inmaterial, incorporal, pues la entrega o la tradición y la transferencia se produciría con el traspaso o la transferencia de este token. También, o sea, es decir, es posible hacer fideicomisos bajo esta estructura. También tenemos, por ejemplo, la tokenización de activos reales. Imagínense ustedes que tengamos oferta pública, que es levantar dinero del público en el sistema del mercado de valores de la República Dominicana y que sea a través de tokens y que un inmueble, por ejemplo, o una serie de activos que conformen el patrimonio autónomo sirvan de base, de sustento para levantar activos del público para ese autofinanciamiento y generar entonces dividendos o beneficios a quienes han participado en el negocio fiduciario y esto le da rentabilidad y que ellos lo que tengan sea este token. Y ellos puedan hacer su monetización, su rentabilidad, o sea, todo es posible, todo es posible. Lo único que en esto tenemos las dificultades de la cosa que sirve de objeto al fideicomiso, que es, digamos, los bienes inmateriales, los bienes no tradicionales, que pueden ser los digitales como también puede ser la propiedad intelectual en sentido general. Entonces, la digitalización transforma la operación fiduciaria. ¿Y por qué la transforma? Porque no va bajo los cánones normales, pero estresa nuestros marcos legales tradicionales porque no se previó esto bajo la forma del fideicomiso. Sin embargo, no se restringió y la ley queda en una redacción lo suficientemente amplia que me permite aportarlo sin ningún tipo de inconveniente siempre y cuando se tenga ese apetito al riesgo. Un desafío que presenta este tipo de fideicomisos es qué jurisdicción aplica, porque ya no tenemos una centralización, por ejemplo, de activos virtuales. En el caso de la República Dominicana tenemos una disposición quizás del Banco Central que te dice que no reconoce determinados activos virtuales y que si usted lo hace por su cuenta y riesgo y que no es un uso reconocido, pero
eso no evita que se estén usando en el país, que no haya cajeros digitales que sí existe o que en el mundo sí existan. Entonces, esto representa un riesgo, obviamente, y un reto frente al uso en la era digital. Otro reto importante es la ciberseguridad, la información que va asociada a estos activos virtuales. Y ya no funciona la regla del buen padre de familia o del buen profesional, del profesional que es diligente, porque ahora la fiduciaria tiene bajo su custodia o tendría bajo su custodia activos digitales que debe administrar y que tienen que tener unos protocolos muy específicos para salvaguardar la ciberseguridad y la identidad. Y tiene que hacer, además de todo, debida diligencia, porque los proveedores de los servicios activos virtuales y los activos virtuales además tienen una regulación que viene de un estándar internacional que es de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI. Y la otra opción que tenemos son los smart contracts, que son básicamente códigos son contratos, pero los contratos inteligentes, que son códigos fuentes que bajo determinados criterios o parametrizaciones te cumple con las obligaciones que están establecidas en ese contrato, bien sean pagos, bien sean alertas, bien sean otro tipo de obligaciones, normalmente son pagos, y te cumple con eso sin que exista una persona monitoreando. Ahora, se puede incluir estos contratos inteligentes dentro del esquema de la fiduciaria y del fideicomiso. También es perfectamente posible. Eh, Se puede ver como un complemento en la era digital también, pero siempre y cuando se mantengan los controles adecuados y se haga la debida diligencia y se conozca quién es el beneficiario, porque estas reglas no son reemplazables y normalmente se utilizan para el mundo específico de ejecución de compromisos y de pagos y de hacerlos automatizados. Y aquí intervienen mucho los acuerdos inteligentes con los fideicomisos de administración y pago y cualquier otra mezcla que podamos incluir a partir de la estructura fiduciaria. Y aquí les mencioné que estas reglas fiduciarias no deben estar sujetas a estándares internacionales que tenemos incorporados en nuestra legislación nacional. Y porque estamos adscritos y somos miembros de estas organizaciones internacionales, en el caso específico del GAFI, del grupo regional del GAFILAT. Y tenemos dos recomendaciones importantes con el tema de los activos virtuales. La primera es la recomendación 15, que es que te exige que los proveedores de servicios de los activos virtuales tienen que estar regulados. Y tiene que, en este caso, si se hacen bajo la estructura de un fideicomiso o un fideicomiso digital, pues, o el fideicomiso 4.0, usted tiene que hacer una debida diligencia, un conozca a su cliente, o Know Your Customer. Usted tiene que saber quién es el beneficiario final y tiene que monitorear las transacciones completamente. Obviamente con las implicaciones que tú tienes de que los activos digitales al son de un clic se van de transferencia en transferencia o se pueden ir de un país al otro. Esta tarea está pautada como un estándar internacional. Igual la recomendación 25, que es la transparencia en las estructuras jurídicas. Usted de nuevo no puede crear estas estructuras para esconder quién es el beneficiario final. El beneficiario final debe estar claro, debe ser identificable y debe quedar expresamente contenido en el documento. Y no puede alterar el fideicomiso las reglas que nos vienen por el estándar internacional que han sido incorporadas por la ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo. Entonces, aquí les pongo estas ideas, estas notas, de que ya en este caso, en el fideicomiso 4.0, pues ya estamos mirando quizás hacia el futuro, pero no el futuro muy lejano. O sea, yo haciendo la presentación y haciendo estos ejemplos, me pude dar cuenta, pues que si a mí se me ocurrió es porque es perfectamente posible y la legislación no te lo restringe. Ahora, plantea nuevos retos, sí, pero también plantea nuevas oportunidades. Y aquí nuestra creatividad como expertos en la materia empresarial y comercial, pues es el límite, el cielo es el límite. Un reto es la prueba digital, y aquí se hace otra intersección con otra legislación, que es la ley 12602 de comercio electrónico. La prueba digital tiene unos formatos específicos, tiene unos requerimientos específicos, no es solamente yo bajar una conversación de WhatsApp, tiene unas formas específicas que deben ser incorporadas al negocio fiduciario si usted opta por la opción de los negocios digitales o de la era digital o los activos virtuales o digitales son parte de la cartera de lo que usted va a aportar al fideicomiso.
En esencia, el fideicomiso es un mandato, es un negocio de confianza, pero también es un negocio que nos permite construir muchas cosas a partir de lo que conocemos y a partir de la virtualidad y de la innovación y de la tecnología. La confianza se desplaza del fideicomitente, del propietario original, al fiduciario, al que está administrando el negocio fiduciario y que tenga una correcta gestión fiduciaria. Por eso es importante seleccionar bien quién será nuestro socio estratégico en el asesoramiento para llevar el negocio fiduciario. Estos contratos en los que se documenta el negocio fiduciario no son contratos de adhesión. Usted tiene que sentarse, revisarlos y son trajes o vestidos hechos a la medida. Si a usted le queda un poquito más grande, por ahí puede haber un escape. Tiene que ser hecho a la medida, por tanto, tiene que haber expertos que conozcan del fideicomiso y que conozcan de otras áreas de manera que sea multidisciplinario. Miren cómo aquí yo le he mencionado diferentes tipos de legislaciones que se cruzan entre sí, pero que tienen objetos completamente distintos y que normalmente no vemos en una misma operación centralizada. Pues en el fideicomiso sí la vemos. Y aquí le pongo algunos ejemplos en sectores clave. Por ejemplo, ya le mencioné la industria financiera, ya le puse aquí el ejemplo de los activos que se pueden formar parte de un fideicomiso y que se puede contra ellos o con cargo a ellos emitir oferta pública para financiarse, autofinanciarse o transferir, digamos, toda una cartera de créditos que bien pueden ser hipotecarios como bienes muebles a un fideicomiso para que se vayan trabajando en lo que se realiza otro tipo de negocio, en especial porque el negocio de los bancos no es tener hipotecas o tener los inmuebles estáticos. Su negocio no es ese, su negocio es colocar, pero colocar, vender préstamos, tarjetas, cuentas, no necesariamente tener una hipoteca ahí estancada, que le pesa en sus bienes muebles, que le pesa en su declaración jurada. Entonces, esto puede ser una solución, obviamente momentánea, porque tiene un límite en el tiempo. Y los de administraciones y pagos, que obviamente son los más utilizados en el sector. En la industria inmobiliaria, que fue por donde comenzamos, el más de complejidad de todos, pero fue por ahí que comenzamos. Con la ley 189.11, obviamente, y la vivienda de bajo costo, esta fue la estructura que más se utilizó para el desarrollo de mercados y de déficit habitacional, la primera vivienda de muchos sectores, pero luego de ahí ya ustedes ven que la mayoría de las torres que se construyen en este país tienen una fiduciaria atrás. Si usted ha comprado en los últimos años, usted tiene que firmar el contrato y una de las partes es la fiduciaria. Eso tiene una razón de ser. Y vemos que es bastante rentable. Y el otro, este me encanta mucho porque es quizás el menos explorado en nuestro país, que son los fideicomisos en la industria de la tecnología. La tecnología, en el derecho comercial en sentido general, las legal tech, pero también la propiedad industrial. Miren qué fabuloso sería que usted tenga una invención, una patente, o que usted tenga quizás una marca, o usted tenga un software del cual depende su empresa, que usted sea ese desarrollador y que usted ese software o ese secreto lo tenga aplicado o transferido a un fideicomiso. Eso, y que esto le permita ese resguardo de esta tecnología en lo que usted sigue desarrollando su negocio y que ese algoritmo se mantenga, digamos, ahí en el fideicomiso separado y que permita adquirir o levantar activos del público que esté interesado en invertir en su empresa de tecnología, por ejemplo. Y usted entonces tenga un tipo de financiamiento separado o paralelo al financiamiento de la banca tradicional. Y así usted le permite a quien va a invertir con usted que tenga una cierta seguridad de que la inversión está resguardada, de que hay una fiduciaria en el camino y que existe una garantía real. Pero fíjense que aquí la garantía real es un intangible. Y hoy en día no hay nada más valioso que un intangible en nuestros sectores y en nuestro desarrollo del comercio y del derecho corporativo, porque es al final lo que mueve el mundo. Las ideas son las que mueven el mundo. Y luego usted ve el producto, pero las ideas son las que mueven el mundo. El fideicomiso, como nota final, en la República Dominicana ha sido una herramienta que ha demostrado que funciona, que es versátil, que puede ser usada para un sinnúmero
de actuaciones, pero que precisa de actores que tengan conocimiento y que tengan un enfoque multidisciplinario. Ya no vale el que yo solamente soy especialista en esto, que yo soy abogada y que no sé de números. Eso no vale. Hay que ejercitar la lógica, hay que, obviamente, zapatero a su zapato, pero hay que dialogar y saber dialogar con economistas, con financieros, con expertos en inversiones para saber buscar la mejor rentabilidad al negocio fiduciario y poder hacer un mejor servicio y poder obtener mejores frutos. Y por supuesto, una mayor satisfacción a nuestro cliente o a nosotros mismos si al final es una empresa que es la propia. Y como profesional corporativo, comercial o empresarial moderno, ya no pueden escapar a este conocimiento. Tienen que instruirse porque estos son negocios que se pueden usar para situaciones o estructuras de una gran complejidad y pueden ser la solución a esos negocios de alta complejidad o a negocios que están iniciando y que están innovando y quieres captar inversionistas para que sean parte de ese proyecto especial. O sea, que puede ser usada para dentro de los distintos márgenes de la regla. Y esta frase que me inspiró la presentación y se la quise compartir, que en la y la permito leer, que en la economía del mañana el patrimonio ya no es solo lo que poseemos, sino lo que somos capaces de transformar. Y por supuesto nuestras ideas. Hoy el fideicomiso deja de ser un refugio estático para convertirse en el puente inteligente que traduce el conocimiento en legado y la visión digital en una prosperidad que sea inquebrantable. Y con esto le doy muchísimas gracias por su atención, la disculpa por los segunditos en los que se fue y queda a su disposición para cualquier inquietud que tengan. Estoy aquí. Muchas gracias, María Elisa. Concluida tu brillante exposición, abrimos este espacio de diálogo académico e invitamos a los presentes a formular sus preguntas, levantando las manos, por favor. Recordar que estamos en un ambiente académico, que pueden hacerme cualquier pregunta que se les ocurra. No hay pregunta que sea irrelevante. Todas las preguntas son válidas y es mejor preguntar que no hacerlo cuando tenemos ciertas inquietudes. Y aquí todos estamos aprendiendo. Ay, Bueno, muchísimas lo que ellos van pensando sus preguntas y levantando las manos, yo quisiera comenzar preguntándote cuáles son los criterios jurisprudenciales actuales en nuestro país para determinar la configuración del fraude pauliano en el tema de la transferencia de bienes y cómo puede un fiduciario blindarse ante una posible impugnación por parte de acreedores preexistentes del fideicomitente. Mira, profe, pues, esa es una pregunta, buenísima pregunta. De hecho, como ya les mencioné, el fraude pauliano, este fraude que todo lo corrompe, es la principal limitante o es la limitante a la inembargabilidad del patrimonio autónomo. Es decir, los patrimonios autónomos son inembargables, siempre y cuando no me incumplan con esa regla, siempre y cuando no se hagan en fraude a los acreedores. Entonces, esta regla ya está muy claramente pautada. En jurisprudencia internacional, pueden consultar México, Colombia, pero también en la jurisprudencia dominicana. Y de hecho, para que un acreedor pueda impugnar con éxito una transferencia de un bien o de bienes o del patrimonio fideicomitido, la jurisprudencia dominicana ya ha establecido que debe demostrar que ese fideicomitente no se encontraba en estado que no se encontraba en estado de solvencia y que, no y que en ese momento no tenía buena fe, al momento de la constitución del fideicomiso. Obviamente, el tema de la buena fe es un poquito difícil de probarlo, pero el tema del estado de solvencia, sí, porque tú puedes, obviamente con la autorización judicial correspondiente, en el marco del proceso, tú puedes obtener determinadas certificaciones que te permitan a ti decir, la persona ya sabía que estaba en problemas económicos o crediticios y que por consiguiente transferir ese inmueble que iba a ser la solución para saldar las deudas o para reducirlas, se hizo específicamente para evitar que haya sido embargado. Entonces, como criterio de configuración, el fraude él se presenta si la transferencia se hace
para que el deudor se quede sin esos activos, para que el deudor no pueda tener activos suficientes sobre los cuales reclamar el pago de la deuda, sobre obligaciones que ya existan. No pueden ser obligaciones que se hayan generado con posterioridad a la transferencia. Tienen que ser obligaciones que se hayan generado antes de la transferencia y que obviamente la persona por sus activos se dé cuenta que no tenía solvencia moral para sufragar y para cumplir y honrar sus compromisos crediticios y sus obligaciones de deuda. Entonces, como les señalé, el fraude todo lo corrompe, eso genera un efecto hacia atrás. Hacia antes de la constitución del fideicomiso, el inmueble vuelve de nuevo, o el activo vuelve de nuevo a quien lo aportó, a quien aportó al fideicomiso con fraude, y los acreedores entonces sí pueden adjudicarse. Y a la reflexión de qué se puede hacer para que esto no suceda, a la fiduciaria. Aquí la fiduciaria tiene un rol muy importante. La fiduciaria debe ejercer su deber de debida diligencia, pero al nivel de que quede claro de que no se ha constituido el fideicomiso para defraudar a terceros, ni para atentar contra los terceros legítimos y acreedores legítimos. Esto implica hacer debida diligencia, esto implica tener cláusulas en el contrato que esto quede establecido, esto implica confirmar la fiduciaria, la legitimidad y la licitud de la operación, que sea un objeto lícito y que sea una obligación que sea lícita y que no se haga digamos, afectar la solvencia o que no se haga en estado de quiebra o que no se haga para inobservar las reglas de la ley contra el lavado de activos también. Estos son consideraciones que se deben tomar en cuenta sí o sí para evitar para tener este blindaje y evitar este tema del fraude pauliano. Excelente, muchísimas gracias. Marilisa, también se me ocurre preguntarte sobre el tema de la neutralidad fiscal que supuestamente entraña el fideicomiso y cómo impacta el costo operativo de las auditorías obligatorias y los honorarios fiduciarios en lo que es la rentabilidad real del fideicomiso, sobre todo en aquellos de bajo costo. Sí, ¿Y qué mecanismo de optimización podría existir para que estos costos no se trasladen directamente al beneficiario final? mira, con el tema de la vivienda de bajo costo, el fideicomiso inmobiliario de vivienda de bajo costo, ese probó que definitivamente era el de mayor éxito en el país. Y obviamente está sujeto a reglas muy estrictas porque también tiene que ser la vivienda tiene que ser la primera vivienda de la persona y su única vivienda. Y para eso aplican a un bono o a una compensación, que es el inicial de la vivienda, que sale del pago del ITEVIS. Del pago del ITEVIS que hace la fiduciaria en las construcciones, ese monto se descuenta y se le aplica al pago del inicial de la vivienda de quien va a adquirir al final esa vivienda de bajo costo. Ahora bien, eso es con relación a las viviendas de bajo costo, que son un fideicomiso muy particular y muy específico y que tiene todas las exenciones fiscales del mundo documentadas por la ley. La ley las establece. Todas esas exenciones, sin embargo, no aplican para todos los fideicomisos. Los fideicomisos en general tienen que pagar impuestos, tienen que ser organizados, tienen que presentar declaraciones juradas y tiene además un desafío de costo adicional que son los honorarios fiduciarios. Y como asumen la fiduciaria mayor responsabilidad y mayor riesgo, a mayor riesgo, mayor va a ser el costo. Eso es como las entidades financieras. La tasa, a mayor riesgo se asume en un negocio, mayor va a ser la tasa de financiamiento. Este es el mismo esquema más los gastos de constitución que tienen que ver mucho con el monto de la operación fiduciaria. Si la operación es muy grande o los activos valen mucho, pues de esa misma manera va a estar el gasto de constitución, cosa que es un reto para los activos virtuales, porque no sabríamos cómo medir y cómo analizar esto. Estos son estructuras de costos que de verdad impactan el negocio fiduciario y que en efecto son desventajas operativas. Ahora, el peso o el contrapeso que tienes que te genera seguridad y que tú lo puedes mitigar, algunos de estos aspectos.
porque tú puedes lograr eficiencia con el negocio fiduciario, pese a este reto y a estas desventajas. Y la eficiencia tú la puedes lograr a través de la agilidad en la ejecución. El negocio fiduciario es de fácil ejecución. Tú haces el documento, tú duras más negociando el proceso y creando el negocio fiduciario y negociando con todas las partes que formalizando el negocio. Que no sucede igual Sí. que si tú vas a constituir una compañía que se toma su tiempo. Esto es un registro de un documento que normalmente te puede durar, quizás dependiendo del registro mercantil, 4 días o más, pero por lo general te dura eso. Y ya con eso, tú ya tienes el negocio formalizado. Si te vas por el tema de las vías de ejecución, la ley 189.11 establece sus propias reglas de ejecución, que son abreviadas y son más expresas y son más cortas que la del embargo tradicional. Y esto permite, por consiguiente, que el fiduciario libere fondos tras concluir determinados hitos o determinados compromisos que se hayan asumido, siempre y cuando estén debidamente certificados y documentados. Y al final, todo este tipo de situación de disminución en los tiempos, disminución en la ejecución, disminución en los costos y la liberación y desinteresar de manera ágil a acreedores o a determinados inversionistas, lo que hace es que te produce una reducción del riesgo financiero y por consiguiente una reducción del costo de capital. A través de esas reglas, tú puedes entonces mitigar la estructura alta de costo que puede tener un fideicomiso. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa, con estas reflexiones y aportes finales. Culminamos una jornada académica que reafirma el compromiso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con el estudio riguroso y la difusión de conocimientos que fortalecen el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Que las ideas compartidas hoy por nuestra querida María Elisa Holguín nos inspiren a seguir construyendo desde la investigación, la práctica, para crear un país más transparente, justo y competitivo. Agradecemos profundamente su presencia y participación y declaramos formalmente clausurada esta conferencia magistral. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. María Elisa, aquí hay muchos piropos para ti, excelente ponencia, excelente, muchas Ah, felicidades. ojalá que me inviten de nuevo a conversar con ustedes. Yo feliz y encantada de la vida. Y ahí hay una pregunta para aprender y profundizar el tema. Bueno, Sí. aquí no hay todavía una especialización en ello, pero fíjense cómo la profe Gina sí lo ha incluido dentro de un módulo para por lo menos ir reorganizando la materia. Eh, Leer mucho, estudiar mucho, buscar ser curiosos, porque por ejemplo a mí nadie me lo enseñó, me tocó por la experiencia montar la fiduciaria desde ese momento del Banco Dominicano del Progreso y tuve que aprender, sentarme a leer, sentarme a escribir, estudiar, a buscar. Ahora, cualquier inquietud, yo soy muy activa en mis redes sociales, pueden seguirme en mis redes sociales y me hacen preguntas, yo les respondo por ahí mismo. Ah, así lo Bueno, haremos, profe. No sé si me escucha. Sí, sí, sí. Sí, Han aquí apoyado de este está. lado. Sabe que ya no estoy en esta materia, pero sí quise entrar porque estoy muy interesada en el tema. Eh, Te lo agradezco. y quiero ver cómo puedo obtener la grabación completa. Si lo pueden compartir, qué sé yo, por el grupo de inversión extranjera que recién terminó, que fue por aquí que me Sí, enteré. sí, mantengan esos grupos activos, que las actividades que se vayan haciendo se publicarán por esas vías, también en las redes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y por supuesto que sí, que compartiremos el link de la reunión. Gracias a la ponente, sí la voy a seguir y le voy a escribir creo que esta misma semana para ver si me puede dar orientación sobre el tema que quiero abundar. Gracias. encantada, Ana, y ojalá que también puedan, se animen a escribir, se animen a investigar y a hacer tesis de la maestría con este tema. Sería fabuloso. Y a través de la profe Gina le voy a compartir la presentación, porque la idea es democratizar el conocimiento, aportar un granito de arena y que ustedes a la vez sean replicadores de ese conocimiento. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.